¿Por qué nadie o casi nadie dimite en España con la que está cayendo? ¿Se puede llevar a Pedro Sánchez a juicio mientras siga siendo presidente del gobierno? ¿Qué hacemos si Pedro Sánchez no convoca nuevas elecciones? ¿Hay alguna manera de echarlo? ¿Por qué la oposición no está preparando una moción de censura para intentar derrocar a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno tras los casos de corrupción? ¿Es que solo puede el presidente del gobierno en España convocar nuevas elecciones? Tras los recientes escándalos de corrupción que salpican al PSOE y tras el círculo cercano al presidente del gobierno Pedro Sánchez cada vez más enmerdado y hasta arriba, presuntamente, de corrupción, en este vídeo te voy a explicar algunos conceptos que oiremos mucho a partir de ahora, dado que se está especulando sobre qué es lo que puede ocurrir en España. Cuestiones como la moción de censura, la cuestión de confianza, te explicaré qué otros mecanismos tiene España y otros países ante el caso de que el presidente del gobierno se vea salpicado por casos de corrupción y convoque elecciones o no quiera convocar elecciones, y cuáles son, en particular y en ese último caso, los mecanismos con los que cuenta el Estado para poder echar a un político corrupto que se intenta agarrar a su sillón. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis escuchando desde Europa, buenas noches si me escucháis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show donde tratamos temas de actualidad, economía, empresa, historia, ciencia, en definitiva, temas muy variados con un toque pues de creatividad o de divulgación a la hora de simplificar algunos conceptos. Aunque en este caso tocamos un tema que me gusta mucho, que no es tanto política como la parte de instituciones del Estado o más de derecho constitucional. Y Derecho Constitucional es una de las asignaturas que se estudian en Derecho y sobre todo suelen estar en primer año, segundo año también yo tuve Derecho, hay Derecho Constitucional que era más enfocado a derechos fundamentales y el primer año era más centrado en las instituciones del Estado. Y he de decir que era una asignatura que me gustaba mucho y vamos a flexear de 2 matrículas de honor en Derecho Constitucional cuando estudiaba. Me molaba bastante y me acuerdo de muchos de los conceptos que me explicaron en aquel momento, y lo bueno es que es una de las categorías del derecho que no cambia demasiado, porque la Constitución española pues no cambia o no se modifica cada día, como si ocurre con otras leyes, por ejemplo en derecho fiscal, pues claro, las normas tributarias cambian prácticamente cada año, con lo cual esa es mucho más complicado poder estar al día y actualizado, porque a pesar de que no ejerzo la abogacía, sí que intento estar un poquito al día y enterarme de los principales cambios, no de los detalles, pero en este caso pues es más sencillo. Me tenéis que decir, por cierto, abajo en los comentarios qué os parece que hablemos de estos temas en Desayuno Royal, porque en el Desayuno Royal 1.0 y 2.0 quise mantenerme muy al margen de lo que era la política, aunque sí que tocamos algo de instituciones del Estado. Tengo un Desayuno Royal donde explicaba exactamente cuáles eran las funciones del rey y de la monarquía en una democracia como puede ser España, y bueno, pues sí que tenemos algunas piezas de contenido que van un poco en la línea en la que quiero enfocar la sección. Pero ahora pues sí que esto es un tema que sé que a muchos pues va a decir, hostia, te metes en política, ¿por qué no dices lo mismo de los casos de corrupción del PP o de no sé qué? Bueno, porque ahora a quienes se están presuntamente salpicando es al PSOE, ¿vale? Entonces es un tema de simplemente pues que de momentum y que es lo que está ocurriendo ahora mismo. También aprovecho para aquellos que me escuchéis desde audífonos, es decir, desde cascos, que me indiquéis si el audio ha mejorado, ¿vale? Porque estoy cambiando a raíz de muchos comentarios pues la configuración del audio y es una cosa que me gustaría saber. Pero venga, vamos ya directamente al kit de la cuestión. Para aquellos que seáis de fuera de España, os hago un breve contexto, que tampoco quiero aburrir demasiado a los de España porque ya lo habrán leído hasta en la sopa, pero quiero plantear luego el vídeo enseñándoos también qué otras alternativas o qué otros mecanismos existen en otros países, ¿vale? Para que sirva no solo para el caso español, sino que pueda servir para múltiples casos. Por supuesto, este Desayuno Royal puede quedar desfasado con lo que son los acontecimientos, es decir, que a lo mejor hay alguna noticia nueva que salta a lo largo de la semana y que yo no he podido incorporar a este Desayuno Royal, que lo estoy grabando en domingo, pero en cualquier caso lo que voy a explicaros sobre la moción de censura, la cuestión de confianza y ciertos mecanismos legales, eso permanece inalterado porque en 3 días no se puede modificar la Constitución. Entonces, lo que ha ocurrido en España básicamente es que hay un informe de la UCO, que es un departamento de la Guardia Civil, que lo comanda un juez que está investigando pues una cierta trama que había primero con gente como muy rasa relacionada o vinculada con el Partido Socialista, pero como muy tangencial, ¿no? Y que como la típica cosa que dices, bueno, pues esto es un corrupto, ¿sabes? Siempre se tiene alguna manzana podrida, pues esto es una persona que podría ser más o menos cercana al presidente del gobierno, pero pues esto, pues el tío este que se le ha ido la pinza. Y así es como empezó el caso Koldo. Entonces, al parecer, la Guardia Civil estaba preparando un informe
e iban saliendo de vez en cuando ciertas filtraciones de ese informe y se publicaban en la prensa. Pero lo publicaban solo aquellos periódicos que querían atizar al régimen. La mayoría decía, bueno, no sabemos si existe o no existe ese informe, pues lo está haciendo la policía, pero en secreto, o no, a lo mejor no lo está haciendo y simplemente tú, como periodista, como no tienes que revelar tus fuentes, pues tú dices, está investigando esto, tal, y pones ahí el titular, el daño ya lo haces, aunque luego sea mentira, porque luego no tienes que rendir cuentas de nada. Entonces, así llevamos como un año, ¿sabes? Que está como el ventilador de mierda a punto de encenderse, pero como que no se llegaba a encender, no te lo llegabas a creer, porque dices, bueno, pero aquí todavía no hay ninguna denuncia en firme, no están procesando a nadie, nadie se está sentando en el banquillo de los acusados, y empezaba a ser como algo, de momento, pues como que estaban tirando de la cuerda, pero no se sabía exactamente qué es lo que había. El caso es que, claro, ya empezaban a caer algunos, y cuando trincas una trama de estas, claro, la policía va pillando pues, a diferentes elementos, diferentes engranajes de todo el mecanismo, ¿sabes? Eslabones de la cadena. Y normalmente esta gente, estos corruptos, lo que intentan es primero negociar con sus jefes. Es decir, oye, si yo estoy prestando servicios a un político corrupto, los dos estamos metidos en el ajo. Con lo cual, si caigo yo te llevo a ti conmigo. Es decir, yo te agarro y empiezo a revelar cosas para que te embarronen a ti. Con lo cual, más te vale que tú, que tienes más poder que yo, porque eres un político más importante, me ayudes o te asegures de que alguien me ayude para, digamos, poder escapar de esto con más o menos dignidad. Eso es lo que yo intuyo que es cómo funciona. Estos son suposiciones, básicamente. Pero bueno, el caso es que para que entendáis un poco el contexto, pues llevábamos en esa situación durante un año en España. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente se ha demostrado que ese informe sí que existe y se ha revelado todo el contenido de ese informe. Y claro, a raíz de ese contenido del informe, claro, ahí la policía va recopilando lo que ellos consideran que son pruebas. De, oye, hemos visto esto, hemos escuchado esto, hemos tenido acceso a todo esto, supervisado, lógicamente, y mandado y encargado por un juez. Claro, eso ya es un arsenal de pruebas, que es lo que eventualmente luego más adelante utilizarán en un proceso judicial. Pero claro, ya es una evidencia muy importante. Entonces, en esta situación es en la que llegamos, cada vez están cayendo personas que están más cerca del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez. En concreto, ha caído el ex número 2 del Partido Socialista, que también fue ministro con Pedro Sánchez, y ha caído el actual número 2 del Partido Socialista, que es Santos Cerdán, que también muy cercano a Pedro Sánchez. Previamente había caído Koldo, y bueno, pues tienen también una trama que se está medio investigando de la fontanera del PSOE, que se supone que está intentando arreglar ciertos amaños por ahí para intentar salvaguardar que no se les caiga todo el castillo de naipes. Entonces estaban sonando cosas como muy turbias, pero nada cierto. Y por supuesto, nada con una sentencia judicial firme. ¿Sabes? Que se haya demostrado y probado en juicio y que un juez independiente haya dicho esto ha sido de esta manera después de haber visto todas las pruebas y de haber escuchado a la acusación y a los defendidos. No ha ocurrido eso. Todavía no existe ese proceso judicial cerrado contra todas estas personas cercanas a Pedro Sánchez. Pero esto me da pie a empezar ya con el desayuno royal y con la chicha, ¿vale? Y lo primero que quiero que expliquemos es la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal, ¿vale? Porque en España se tienden a mezclar las dos y es un error entenderlas como forma separada. Una cosa es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es la que tú tienes que dirimir en los tribunales. Responsabilidad penal, responsabilidad civil es la que tú defiendes en los tribunales. Y ahí tiene que operar, y sobre todo en derecho penal, tiene que operar la presunción de inocencia. Es decir, tú no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. O dicho de otra manera, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Existe una máxima del derecho penal que es in dubio pro reo. Viene del latín y quiere decir que en caso de duda se resuelve siempre a favor del acusado, ¿vale? Esto quiere decir que cuando una persona es acusada de haber matado a otra persona, es acusada de homicidio, tienes que demostrar que ese homicidio ocurrió. Y si hay una mínima duda de que puede que no hubiese ocurrido, porque el acusado dijo que estaba en su casa y que tiene una coartada porque le vio no sé quién y tal, y no queda muy claro que haya sido la persona que ha matado a la víctima, en ese caso hay que fallar a favor de la inocencia, porque no has podido demostrar la culpabilidad. Es decir, tiene que ser la fiscalía, el Estado o la acusación particular quien sea capaz de demostrar que esa persona es culpable, no el culpable es el que tiene que demostrar su inocencia. Entonces, esto es importante porque es un principio garante de todo el sistema jurídico penal que trata de proteger el hecho de meter a un falso culpable, es decir, de meter a un inocente en la cárcel. Eso es
algo que no puede ocurrir en el derecho penal. A veces ocurre, pero es una cosa que no debe ocurrir. Es uno también de los principales argumentos en contra de la pena de muerte. Hay veces que se encierra gente en la cárcel que eran inocentes y también hay veces que se mata gente con pena de muerte en la cárcel y eran inocentes después. Entonces, eso ya es llevarlo a la máxima categoría. Pero, ¿por qué digo que esto es importante? Existe la responsabilidad penal y todos estamos de acuerdo. Todas estas personas que están procesadas no tienen sentencia firme. Entonces, a ojos de todos, deben ser inocentes. Es decir, a ojos de todos, tienen que, si les procesan, tienen que ir a sentarse en el banquillo de los acusados y con un abogado defenderse y decir lo que quieran decir. El acusado está autorizado a mentir. Tú como acusado te están acusando de decir, oye, tú has matado a esta persona. Tú puedes decir que no, perfectamente, y es totalmente legal. Son los testigos los que tienen que jurar decir la verdad. Pero tú como acusado forma parte de tu defensa. Tú vas a decir que no. Y que sean los otros los que tengan que probarlo. Pero ya os digo que no quiero entrar en este desayuno royal en temas de derecho penal. Ya haremos alguno de derecho penal si es algo que os interesa, que normalmente sí que suele interesar. Pero esto es la responsabilidad penal. Es decir, una persona es responsable criminalmente en la medida en la que luego sea juzgado, tiene la presunción de inocencia, pero si se demuestra que es culpable, pues finalmente es culpable y le impondrá al juez la pena que corresponda en función de los delitos que haya cometido. Pero por otro lado tenemos la responsabilidad política. La responsabilidad política es aquella en la que tú eres, digamos, tú te debes un respeto como político, como representante de los ciudadanos hacia precisamente la ciudadanía. Y tienes que mantener unos mínimos estándares de honorabilidad a la hora de desempeñar tu cargo público. ¿Esto qué quiere decir? Que en situaciones en las que presuntamente tú puedas ser un político corrupto, porque existe pues, un informe de la Guardia Civil, de la policía, que parece que indica que hay ciertas escuchas y demás, vale, si eso es constitutivo de delito, ya lo veremos en el tribunal y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hasta ahí perfecto. Pero eso es muy diferente a decir, vale, pero tú eres un chorizo. O aparentemente o presuntamente parece que eres un chorizo. Entonces, tienes tus movidas penales. Soluciónalas, pero mientras tanto no toques el dinero de la gente. No manejes el dinero del contribuyente. No gestiones nada del Estado o del aspecto público porque tu honorabilidad está en duda. Eso es la responsabilidad política. Eso es lo que se exige normalmente mediante la dimisión del político. Es decir, oye, te están enmerdando en algo, parece que hay bastante sustento, entonces, ¿qué mínimo que echarte a un lado, asumir tu responsabilidad política, que en este caso no es admitir que eres culpable, es simplemente decir, mira, ahora mismo hay mucho ruido sobre mi persona y no quiero que el ruido o las corruptelas que afecten a mi persona de alguna manera afecten a el Estado como institución, al ministerio o a lo que pueda corresponder. Entonces me echo a un lado y yo disfrutaré y gozaré, por supuesto, de todos los principios de inocencia, etcétera, pero en la responsabilidad política no opera el principio de inocencia. El propio Pedro Sánchez, de hecho, llegó al poder justamente mediante una moción de censura, que ahora explicaré muy bien en qué consiste, pero le hicieron una moción de censura para quitar al presidente previo, que era Mariano Rajoy, del Partido Popular, del partido opuesto. Y en ese momento había una trama de corrupción muy grande dentro del Partido Popular. Exactamente igual que está ocurriendo ahora por el PSOE. A ver, no exactamente igual, pero de misma envergadura, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces estaba cayendo gente cercana al presidente del gobierno y claro, pues Mariano Rajoy dice, a ver, a mí nadie me ha procesado, nadie me ha sentado en el banquillo de los acusados, pero se le exigió responsabilidad política. Se le hizo una moción de censura liderada por Pedro Sánchez y se ganó esa moción de censura en el Parlamento. Es decir, el resto de diputados, que son la representación o los representantes del pueblo, exigieron responsabilidad al presidente del gobierno, incluso aunque no tuviese responsabilidad criminal. Y luego, a la postre, nunca le sentaron y nunca digamos que le procesaron o le condenaron a Mariano Rajoy, pero él asumió el precio y pagó el precio en política, que fue tener que echarse a un lado. En este caso, le apartaron, le forzaron a irse. Pero eso es la responsabilidad política. Y esa es la diferencia entre la responsabilidad penal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España se mezclan mucho porque tratas de justificarte, de decir, no, yo sigo en mi cargo de ministro, de lo que sea. Yo sigo mi cargo público, trincando pasta del contribuyente, pero ¿qué me vas a decir? No vas a respetar mi presunción de inocencia. O sea, a mí todavía no me han condenado. Entonces, mientras no me condenen, yo tengo derecho a seguir. Y, en mi opinión, esto no debería ser así. O sea, deberíamos tender como sociedad a que nos gobiernen los mejores. E independientemente del color político que tenga el gobierno de turno, hay que exigirles una honorabilidad mínima y hay que exigirles un decoro que implica que cuando se vean salpicados por un caso de corrupción, seas o no culpable, te tienes que echar a un lado.
por respeto a la institución y a lo que representa. En este caso, pues el Ministerio, el Congreso de los Diputados o cualquier cargo público que implique cobrar dinero del contribuyente. Pero bueno, esta es mi opinión personal. En cualquier caso, la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad criminal es esta. Y se exige con diferente fuerza. Tiene que ser la oposición y la ciudadanía quienes exijan esa responsabilidad política, bien sea a través de manifestaciones, a través de encuestas o sondeos, o la oposición con ciertos mecanismos legales que vamos a ver ahora mismo. Sin embargo, como digo, en España se tienden a mezclar y tiendes a extender esa, digamos, presunción de inocencia, lo tiendes a extender a la situación política que puedas tener donde no debería tener nada que ver. Hay otro tema también que conviene mencionar antes de pasar a las herramientas que existen para poder deponer a un político o a un presidente del gobierno, en este caso, que no quiere asumir la responsabilidad política. Existen declaraciones del propio Pedro Sánchez que bueno, pues ya el presidente del gobierno ya ha salido a hablar en público y ha pedido perdón, ¿vale?, a la ciudadanía. Y hay declaraciones del propio Pedro Sánchez de cuando era candidato a la presidencia del gobierno, cuando estaba en la oposición, que decía que en política no basta con pedir perdón. Y es más o menos por donde va. Es esa distinción entre la responsabilidad política y la responsabilidad criminal. Lo que pasa es que, claro, la situación se ve muy diferente cuando estás sentado en el sillón que cuando no. Y yo lo entiendo. O sea, cuesta mucho el soltar la silla, ¿sabes? Porque se está muy calentito y se está muy bien en casa. Pero hay otro tema del que hay que hablar, que es la inviolabilidad y los aforamientos, ¿vale? Inviolabilidad quiere decir que eres inviolable. El rey es inviolable. Y no quiere decir, bueno, pues no estamos hablando de agresiones sexuales, ni delitos sexuales, ni mucho menos. Estamos hablando de que el rey no puede cometer ningún delito en España. Eso significa que es inviolable. Lo dice el artículo 56.3 de la Constitución española, ¿vale? Dice que el rey es inviolable y que no está sujeto a ninguna responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si al rey le quieren poner una multa de tráfico por exceso de velocidad, pues no se la pueden poner. ¿Por qué? Porque no está sujeto a ninguna responsabilidad. En teoría aplica también a delitos penales. O sea, en teoría, digo en teoría porque, pero en teoría, el rey se carga a una persona y no le puedes exigir responsabilidad penal por ello, porque es inviolable, porque es el jefe del Estado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el cargo del rey en España es una monarquía parlamentaria, entonces es un cargo vitalicio, etcétera, pero la inviolabilidad sí que es algo que, salvo en caso de flagrante delito, en muchos países aplica a lo que es la presidencia o la jefatura del Estado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso de que se le acuse de algún delito y se le procese, puede generar inestabilidad. Y las constituciones, no solo la de España, la de todos los países, tratan de promover estabilidad en el gobierno, porque es un texto para dar estabilidad y es la norma de la que emanan todos el resto de normativa estatal, de leyes, tienen que ser acordes a la Constitución, con lo cual es la norma básica de convivencia en cada uno de los países. Pero la inviolabilidad es una cosa y el aforamiento es otra. ¿Qué es el aforamiento? Veréis, el aforamiento es algo que conceptualmente aplicaba solo al presidente del gobierno y al gobierno en general, a los ministros. Y es una cosa que se tiene en muchos países, ¿vale? Prácticamente en todos los países. ¿En qué consiste el aforamiento? El aforamiento significa que ante acusaciones o ante ciertos procedimientos judiciales se tienen que realizar en el Tribunal Supremo. Es un privilegio procesal, es decir, no te puede juzgar un juez de primera instancia. Si tú tienes algún problema con la justicia, bien sea penal, bien sea civil, tienes que acudir directamente al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es la última instancia, es donde están los mejores jueces de España. Y además, no es que decida solo un juez, deciden en sala o en tribunal, es decir, deciden varios, y son varios jueces los que llevan años de carrera judicial, mucho estudio tras sus espaldas y mucha experiencia, y son ellos los que deciden si eres culpable o inocente. Es decir, tienes muchas más garantías procesales. Normalmente, si tú consideras que en primera instancia se han violado tus derechos procesales, lo que haces es apelar y te vas a la instancia superior. Y si ahí tienes el mismo problema, apelas y vas a la siguiente instancia y ya llegas al Tribunal Supremo generalmente. Entonces, normalmente, tú, como ciudadano, tienes que pasar por varias etapas, sin embargo, los ciertos políticos tienen este privilegio procesal llamado aforamiento. Esto es un privilegio que viene recogido en la propia Constitución española. El artículo 71.3 dice que en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y el artículo 102.1 de la Constitución española te dice que la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno, es decir, de los ministros, es exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, que si quieres exigir responsabilidad a diputados, senadores, al presidente del gobierno o a los ministros en España, tienes que irte al máximo tribunal. Y el máximo tribunal es el que puede juzgar esas causas. No quiere decir
que como el rey sean inviolables. Es decir, tienen que responder de ello, pero lo van a hacer en el tribunal con las máximas garantías. Esto se hace justamente para intentar favorecer esta estabilidad y que una acusación random no pueda desestabilizar por completo todo el gobierno. Ahora hemos visto cómo justamente uno de los principales protagonistas de esta trama, que es José Luis Ábalos, que es exministro de Transporte en España, pues él ha dimitido de sus cargos del Partido Socialista, del PSOE, se ha ido del PSOE, pero no ha dejado de ser diputado. ¿Y por qué no ha dejado de ser diputado? Porque quiere beneficiarse de la condición de aforado, es decir, quiere que sea el Tribunal Supremo el que le acabe juzgando. Y esto pues luego tiene otros mecanismos, que hay que mandar un suplicatorio a la Cámara del Congreso del Senado para decirles, oye, conforme al reglamento queremos juzgar y procesar a esta persona, entonces nos dices que sí. Bueno, pues esto al final son trámites que van alargando absolutamente todo. Santos Cerdán, por otro lado, ha dimitido de sus cargos del Partido Socialista, pero también ha dejado su acta de diputado, con lo cual, al dejar su acta de diputado, ya no es aforado y ya no hay que hacer este suplicatorio de pedirle al Congreso si por favor te dejan empurar a este tío y tal, porque ya no tiene este privilegio procesal. Entonces ya directamente puede sentarse en el banquillo de los acusados ante cualquier tribunal porque ya no tiene esa condición. El problema con los aforamientos es que en la mayoría de países de nuestro entorno son muy pocas personas las que tienen esta condición, es decir, poco más que el presidente del gobierno, primer ministro, y los miembros del gabinete, los ministros. A algunos países lo extienden a los diputados y a los senadores, a algunos, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que en España se ha pervertido la condición de aforamiento y se ha extendido también a comunidades autónomas, por ejemplo. Cada comunidad autónoma, hay 17 en España, tiene su asamblea regional, tiene su gobierno regional y todas estas personas también están aforadas para darles estabilidad y eso se recoge en el Estatuto de Autonomía porque, aunque no venga en la Constitución, pues dices, bueno, pues más o menos por analogía estamos intentando aplicar exactamente lo mismo y promover los mismos principios de estabilidad para los gobiernos regionales. Entonces, al final hemos acabado con miles de aforados en España y miles de personas que están beneficiándose de este privilegio procesal que es, como digo, es un privilegio y que está pensado para proteger la estabilidad de todo el país, pero no está pensado para proteger los intereses particulares de multitud y miles de políticos. Pero eso ya, como digo, es otro tema. Esto es en lo que consiste el estar aforado y es una cosa que, a mi modo de ver, y aquí a título completamente personal, deberíamos erradicar y abolir absolutamente de España, más allá de a aquellos cargos que dicen en la Constitución: presidente del gobierno, ministros y, si me apuras, diputados y senadores, que también está recogido en la Constitución. Son precauciones que, cuando se hizo la Constitución, evidentemente se tomaron porque veníamos de una dictadura. Y como vienes de una dictadura donde todos los poderes del Estado están controlados por el dictador, en este caso Francisco Franco, pues lógicamente quieres dotar al nuevo sistema que vas a hacer dentro de esta transición democrática, quieres dotarlo del máximo número de garantías y, por lo tanto, quieres evitar a toda costa que existan persecuciones procesales contra distintos miembros de otros partidos políticos que no sean afines. Se llegó a este acuerdo y por eso se incluyeron mayoritariamente a los congresistas, a los diputados y a los senadores y no solo a los miembros del gobierno. Y hasta ahí quiero decir que está bien, está correcto, me parece acorde, pero claro, si ya empezamos a jugar que cualquiera, pues claro, esto ya empieza a ser jauja, que es en lo que se ha convertido España. Pero, segundo concepto ya explicado, hemos hablado de la responsabilidad política y la responsabilidad criminal, ahora hemos hablado sobre la diferencia entre inviolabilidad y los aforamientos, que es otra cosa que también va a salir mucho en las noticias últimamente. Vamos al lío. Ahora mismo Pedro Sánchez no está acusado formalmente, es decir, todavía no ha aparecido él en persona dentro de, o haciendo cosas malas dentro de ese informe de la Guardia Civil, ¿vale? Ese informe de la UCO todavía no señala directamente a Pedro Sánchez, sino que siempre son personas del entorno, al menos lo que se conoce hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que la policía va constantemente haciendo nuevos registros, se va incautando de nueva información, va clonando emails y va siguiendo el rastro de la información, entonces si en algún momento ha hecho algo malo, pues acabará cayendo. ¿Vale? O quiero pensar que sí, porque van tirando del hilo y cuando empiezas a tirar del hilo y de la manta, pues no sabes hasta dónde pueden llegar. El caso es que políticamente está bastante tocado y ya le han sacado los colores pues en diferentes intervenciones, tanto la prensa, periodistas que eran más afines al gobierno de Pedro Sánchez, pues que ya le están cuestionando de, tío, tienes que dimitir, ¿vale? Tienes que aceptar tu responsabilidad política. Es decir, compran el argumento de, puede ser que tú no hayas hecho nada, pero tío,
qué mala suerte que todas las personas que vas eligiendo a tu entorno están siendo corruptas. Están siendo corruptas presuntamente. O sea, quiero decir, están llegando hasta tal nivel de implicación que se están viendo forzadas a dimitir, es decir, a asumir la responsabilidad política. Entonces, claro, si estamos en esta situación, o bien tú eres un completo incompetente porque eliges fatal a las personas y vale que no sabías nada y tal, pero, tío, las cosas van pasando a tu alrededor y no te empapas de nada, con lo cual no eres apto para ser presidente del gobierno de España, o bien, por otro lado, pues digamos que todo esto se hacía bajo tu conocimiento. Entonces eres cómplice, ¿vale? En una u otra situación no le dejan muy bien a Pedro Sánchez y este es el principal argumento, como digo, que están escribiendo pues oposición y aliados de Pedro Sánchez para decirle, tío, tienes que asumir tu responsabilidad política. Pedro Sánchez ha dicho que no va a convocar elecciones, por lo menos a la fecha de grabar este Desayuno Royal, que no va a convocar elecciones y que de momento que esto siga así, porque convocar elecciones ahora mismo sería entregarle el gobierno de España a la oposición, a la derecha y a la ultraderecha, etcétera. Entonces, pues básicamente el resumen es, bueno, más vale corrupto conocido que malo por conocer, ¿sabes? Entonces, al final, y luego que también que la alternativa, que es el Partido Popular, también tiene tela. Por cierto, todo esto de la responsabilidad política y la responsabilidad criminal aplica exactamente igual al gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana cuando ocurrieron las inundaciones de la Dana. Es decir, que ahí sigue estando el mismo presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, bueno, que se demostró ser un incompetente y no estarse enterando de nada cuando estaba ocurriendo una de las catástrofes pues mayores de los últimos años en cuanto a inundaciones dentro de Valencia con víctimas mortales, y el tío no estaba donde tenía que estar, estaba en una comida, fuera de la agenda, no sé qué, o sea, dando explicaciones muy vagas, y de nuevo estamos ante un caso que es exactamente lo mismo. No sé si tendrás o no tendrás responsabilidad criminal por lo que ha ocurrido, porque estoy de acuerdo en que no es culpa tuya que llueva, ¿vale? Y no es culpa tuya que se desborden las cosas. Ahora, sí que es un poco culpa tuya el hecho de no enviar las alertas a tiempo y de no asumir la responsabilidad de tu cargo. Y independientemente de que seas o no seas culpable penalmente, sí que hay una cosa clara, que es que políticamente eres responsable y deberías haber asumido tu falta de competencia a la hora de gestionar esa crisis y deberías haber dimitido. Pero, como digo, ese es otro tema. Ahora estamos con el caso del PSOE. ¿Cómo echamos a un presidente del gobierno que está salpicado por escándalos de corrupción, pero no quiere asumir su responsabilidad política? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer cuando el político que por honor debería dimitir no tiene esa honorabilidad y quiere quedarse en el cargo donde está? ¿Existen mecanismos para poder echarle o la ciudadanía tiene que esperarse a que acabe su mandato, esperar 2, 3, 4 años, volver a votar y rezar porque vaya a votar bien y no vaya a volver a ganar el mismo? Bueno, pues existen varios elementos que se pueden hacer o que se pueden seguir dentro de la política española y que están recogidos también en la Constitución. Lo primero que le sugieren a Pedro Sánchez es que, oye, está dañado tu honor y se está poniendo en entredicho que sigas contando con el apoyo del Parlamento para seguir gobernando. Entonces, ¿por qué no presentas una cuestión de confianza? Claro, esta sería la solución perfecta en el caso de que el PSOE tuviera mayoría absoluta, porque presentas la cuestión de confianza y dices, ya está, ya todos siguen confiando en mí. ¿En qué consiste la cuestión de confianza? Veréis, la cuestión de confianza, que a veces se confunde con moción de confianza, pero el nombre de la Constitución es cuestión de confianza, está recogido en el artículo 112 de la Constitución española. Y dice que el presidente del gobierno, previa deliberación con el Consejo de Ministros y demás, pero bueno, el presidente del gobierno puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa, es decir, su programa de gobierno, lo que está haciendo él como presidente, o sobre una declaración de política general, ¿vale? ¿Qué quiere decir? En España, el presidente del gobierno no lo elegimos directamente los ciudadanos. Los ciudadanos votamos a los diputados del Congreso de los Diputados y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente del gobierno. Es una elección indirecta, es decir, yo voto a un representante que a su vez va a votar a quién va a ser el presidente del gobierno. Entonces, el presidente del gobierno lo que puede hacer es que si está cuestionado, si existe pues un cambio en su política, un cambio de opinión de estos de Pedro Sánchez, o algo que haya modificado sustancialmente el apoyo que le dieron al comienzo para que inicie su mandato como presidente del gobierno, pues puede volver a ir al Parlamento y decir, oye, mira, han cambiado esto, esto, esto y esto, pero mi programa del gobierno sigue siendo entonces votemos. ¿Seguís estando de acuerdo en que yo siga siendo el presidente del gobierno? ¿Sí o no? Y los diputados votan, ¿vale? Si gana por mayoría simple,
digamos que se reafirma como presidente del gobierno y él ya puede salir a decir ante los medios de comunicación de, mira, ha habido escándalos de corrupción, hemos tomado estas medidas, hemos echado a toda esta gente del partido, está atajado el problema, yo he asumido mi responsabilidad política porque me he ido ahí al Parlamento a pedir la cuestión de confianza y le he dicho a todo el mundo de, oye, si estás de acuerdo en que yo siga siendo presidente del gobierno, vota que sí. Si no estás de acuerdo que siga siendo presidente del gobierno, vota que no. Y es que lo que ocurre es que si pierde la cuestión de confianza, entonces automáticamente se abre otro periodo de investidura. Es decir, es como si hubiese acabado de haber elecciones, tenemos la composición del Parlamento que hay ahora mismo y hay que ver qué candidato es capaz de reunir o agrupar a la mayoría de diputados que haya en la Cámara. Y entonces será esa persona la que tenga que presentarse en una investidura, como ocurre exactamente igual cada vez que hay elecciones. O sea, se vuelve a iniciar ese periodo. Pero el gobierno queda como gobierno en funciones. Y si a lo largo de 2 meses no hay ningún candidato que sea capaz de ganar una investidura, entonces se disuelven las cámaras y se convocan nuevas elecciones, ¿vale? Entonces es peligroso presentar la cuestión de confianza. Pero digamos, el instrumento existe y existe justamente para estos casos. Se han presentado cuestiones de confianza en el pasado. Quizás Adolfo Suárez presentó una en 1980, la ganó por la mínima, pero presentó una. También Felipe González presentó una cuestión de confianza. Presentó una cuestión de confianza porque Felipe González hizo una campaña donde en toda la campaña electoral dijo que se iba a oponer a que España entrase en la OTAN, España no iba a entrar en la OTAN, OTAN no, OTAN no, OTAN no. Llegó al gobierno y luego dijo, OTAN sí, tenemos que entrar en la OTAN. Entonces, claro, dices, tío, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer en la campaña electoral. Y el tío lo que dijo es, bueno, presento una cuestión de confianza en la Cámara. Presento una cuestión de confianza para ver si todavía la Cámara sigue confiando en mí a pesar de que he hecho pues una cosa que es lo contrario a lo que iba a hacer. Esto, claro, sobre el papel funciona muy bien si asumimos esa, yo lo he llamado honorabilidad, ¿no? Ese de decir, tío, pues a veces hay cambios de opinión, ¿sabes? O sea, entonces hay veces que te ves forzado a hacer otra cosa distinta a lo que habías dicho que ibas a hacer. Échale huevos, te presentas y lo comentas. La cuestión de confianza, como digo, exige mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Mayoría simple quiere decir que tiene que haber más gente que vote que sí a la gente que vote que no. Las abstenciones cuentan mucho aquí. Es decir, tú necesitas tener simplemente más síes que noes. Es decir, necesitas tener más síes que la oposición, que previsiblemente te va a votar que no. Pero hay mucha gente de estas que dices, bueno, a ver, todos los aliados, ¿no?, que pueda tener el gobierno, que al final dices, vale, yo es que no voy a votarte que sí, porque no eres de mi partido y estás de mierda hasta arriba y yo no quiero mancharme con esto. Pero tampoco voy a votar que no, porque lo otro pues tampoco comulgo mucho con ello, con lo cual yo me abstengo y que para mí deberían estar prohibidas las abstenciones dentro de, o sea, tío, eres diputado, te mojas, ¿sabes? Y si no, pues no te metes a político y haces otra cosa. Pero esto de la equidistancia es un poco pernicioso. Pero bueno, en cualquier caso, más votos que sí que no. Esto es importante porque es mucho más fácil ganar algo por mayoría simple que por mayoría absoluta. Las leyes normales se aprueban por mayoría simple. Las leyes orgánicas, que son más importantes, se tienen que aprobar por mayoría absoluta. Mayoría absoluta significa que tienes que tener como votos afirmativos la mitad más uno de todos los diputados que hay en la Cámara. Es decir, hay 350 diputados, 176 tienen que votar que sí. Ya no cuentan las abstenciones, ya no vale con no, yo es que no quiero. No. Tienes que votar que sí, porque si no, no llegas a la mayoría absoluta. ¿Y esto por qué es importante? Porque el otro mecanismo que existe a la cuestión de confianza es la moción de censura. Y la moción de censura está regulada en el artículo 113 de la Constitución española y aquí lo que exigen es que un partido, 35 diputados, pueden presentar una moción de censura. Esa moción de censura tiene que incorporar un candidato, ¿vale? Y ese candidato es el que tú presentas como el que quieres que sea el nuevo presidente de España. Presentas la moción de censura en el Parlamento y el Parlamento tiene que votarla. El Congreso de los Diputados votará a esa persona, a ese candidato que hayas presentado. Y votará, y si sale mayoría absoluta, es decir, la mitad de votos más uno que sí, esa persona automáticamente es presidente del gobierno. Así es como Pedro Sánchez llegó a ser presidente del gobierno de España. Hasta ahora es la única moción de censura que ha triunfado en España. Se han presentado más mociones de censura en el pasado como herramientas políticas de presión que obligan a la gente a retratarse, como lo queráis ver, pero la única que ha triunfado ha sido la de Pedro Sánchez y fue inmediato. O sea, Mariano Rajoy deja de ser presidente del gobierno y Pedro Sánchez pues al día siguiente ya está jurando el cargo. Es instantáneo el hecho de que se produzca ese cambio. Y esta es la principal herramienta que se tiene o que dispone el Congreso de los Diputados de España para justamente poder echar a un presidente que quiere
aferrarse al cargo. El problema aquí viene por una doble vía. El primero es que la moción de censura en España es constructiva. Es que sea constructiva quiere decir que no puedes presentar desde la oposición una moción de censura simplemente para echar al presidente del gobierno que haya. La cuestión de confianza la presentaba el gobierno y la presenta el presidente, pero la moción de censura la tiene que presentar un partido de la oposición. Y no puedes presentarla simplemente para... Yo es que lo único que quiero es quitar a Pedro Sánchez. O sea, luego nos ponemos de acuerdo y votamos a otro. Eso no puede hacerlo. Tiene que presentar un candidato. Y claro, ya tienes que poner como candidato al líder del partido de la oposición, o bueno, puedes poner en verdad quien quieras, ¿vale? Pero normalmente se suele poner al líder del partido de la oposición. Puedes poner a alguien que pueda aunar un poquito más de voluntades dentro del Congreso para que no sea la persona líder del partido y así intentar conseguir más votos, porque necesitas la mitad más uno. Fijaos la diferencia. Cuando es el presidente del gobierno el que presenta la cuestión de confianza, solo necesita mayoría simple. Es decir, su examen, su listón, está mucho más bajo, es mucho más fácil. Cuando la oposición es la que intenta tumbar al presidente del gobierno, tienes que presentar un candidato. Ese candidato tiene que caerle bien al resto del Parlamento y además tienes que ganar por mayoría absoluta. Con lo cual, todo se complica mucho más, porque ya esos partidos que podían abstenerse y que tú desde la cuestión de confianza puedes ganártelos simplemente prometiendo algo y no obligándoles a mojarse, en la moción de censura tienen que mojarse y tienen que votar que sí, porque si no, la moción de censura no prospera. Entonces, esos son los dos principales elementos. Hay otros países que tienen la moción de censura como un elemento que no es constructivo. Es un elemento que puede ser simplemente destructivo. Podemos pensar en el impeachment que existe en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes, el equivalente, digamos, al Parlamento y el Senado, de hecho, pueden, ante una investigación criminal y ante una acusación criminal o penal, pueden lanzar el impeachment y pueden derrocar al presidente de los Estados Unidos. Y ellos tienen su proceso para que, vale, el presidente de los Estados Unidos deja de ser presidente y automáticamente sube a ser presidente el vicepresidente o el líder de la Cámara de Representantes. Ellos tienen como su ranking y su orden, que es el que siguen también si muere el presidente de los Estados Unidos. En España no tenemos eso. O sea, en España no ocurre eso y por lo tanto la moción de censura se ha configurado como un elemento que tiene que ser constructivo, lo que dificulta enormemente que puedan salir adelante las mociones de censura y lo que hace que estemos en esta situación, donde ahora mismo la realidad de España, bueno, no sé si para el momento de publicar esto ya haya cambiado, pero ahora lo último que se sabe, el partido mayoritario que está en la oposición, que es el Partido Popular, su líder, Feijóo, no quiere presentar la moción de censura porque no cree que pueda ganarla, no cree que pueda conseguir mayoría absoluta. Y si pierdes una moción de censura en estas características, indirectamente estás lanzando el mensaje de, claro, he perdido porque el Parlamento sigue confiando en Pedro Sánchez, que es mi adversario político. Entonces asume la estrategia más rata y más pacífica, que es de, no, yo dejo que caiga. Y simplemente ya la corrupción acabará cayendo, acabará tumbándole, porque llegará un momento en que sea insostenible que no dimita, ¿vale? Esa es la estrategia que está siguiendo el Partido Popular. Que en cierto modo, creo que con esto de la moción de censura puede tener parte de razón, ¿vale? Ahora, lo que me parece grave es que tengamos un sistema tan inmaduro donde el partido con más diputados del Congreso de los Diputados no sea capaz de granjearse alianzas con otros partidos o otras fuerzas minoritarias porque no quieran ni siquiera hablar con él. O sea, hemos llegado a un nivel de polarización que nos lleva a un punto en el que parece que es mejor tener a un tío presuntamente de corrupción hasta las cejas antes que tener a un tío de la oposición. Pero bueno, esto ya son reflexiones, como digo, más personales que vienen al hilo de lo que os estoy explicando. Cuestión de confianza. Mayoría simple, facilita de ganar. Moción de censura, mayoría absoluta, jodida de ganar porque hay que presentar un candidato y ese candidato ya automáticamente se convierte en presidente del gobierno. ¿Qué otras formas hay de que esto cese? Pues existen dos fórmulas adicionales, ¿vale? Una es que el presidente del gobierno dimita, ¿vale? Si dimite el presidente del gobierno, no significa que se convoquen nuevas elecciones. Se queda el Parlamento tal y como está y lo que se abre es un periodo de investidura. Es decir, de nuevo, como si hubiese perdido la cuestión de confianza. Se queda el gobierno en funciones y digamos que el Congreso de los Diputados tiene que, el rey tiene que empezar a hablar con los líderes de cada una de las formaciones políticas y decir a qué candidato quieren apoyar y cuando uno se presenta, pues tienes el debate de investidura, cada uno habla y luego votan, ¿vale? En la investidura, por cierto, hay dos votaciones. La primera votación es mayoría absoluta, pero luego, si no ganas con mayoría absoluta, tienes la oportunidad de ser presidente del gobierno con mayoría simple, ¿vale? Que eso también es importante, que cuando haces la moción de censura se vota solo una vez y se vota en mayoría absoluta. Si no consigues
consigues la mayoría absoluta, te vas al carrer y no puedes, de hecho, volver a presentar otra moción de censura. Los mismos diputados no pueden presentar otra moción de censura en el mismo ciclo de sesiones, con lo cual tienen que esperarse todavía unos meses más. Pedro Sánchez puede dimitir y entonces no habría elecciones, sino que tendríamos que aguantar con este mismo Parlamento durante 2 años más y, bueno, pues ya veríamos a ver quién es presidente del gobierno y si nadie gana la investidura en dos meses, ahí sí, las cámaras se disuelven y se vuelve a ir a elecciones. O Pedro Sánchez, como una prerrogativa, como una facultad que tiene el presidente del gobierno, puede disolver las Cortes Generales a la vez que dimite. Puede decir, vale, hasta aquí se disuelven las cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado decaen y vamos a convocar nuevas elecciones para que se forme un nuevo Congreso de los Diputados y un nuevo Senado y que sean ellos los que tengan que elegir al nuevo presidente del gobierno. Entonces, esta es la manera más lógica de asumir la responsabilidad política en una situación así, porque es evidente que está salpicando y está dejando bastante tocado al PSOE. La estrategia que se está siguiendo ahora mismo en España es decir, vale, Pedro Sánchez aguanta el chaparrón, se queda donde está y a ver si de aquí a 2 años pues la gente se va olvidando y puede pues luego pues medio rehacer la campaña, ya veremos si se presenta, si no se presenta, etcétera, pero ese de momento es su plan. Esto de la dimisión del presidente está recogido en el artículo 99 de la Constitución y también en el artículo 101 de la Constitución española, para aquellos que queráis verlo, ¿vale? La Constitución española no es tan larga y de hecho merece bastante la pena el poder leerla porque entiendes muchas cosas sobre la verdadera no separación de poderes que hay en España. España como un sistema parlamentarista, el Parlamento, es decir, el poder legislativo y el poder ejecutivo están muy juntos, prácticamente dependen de lo mismo, pero es que si me apuras, por cómo está configurado todo, también el poder judicial no es tan independiente como en otros sitios, como pudiera ser en Reino Unido, por ejemplo, que es el sistema parlamentarista por excelencia. En otras jurisdicciones, pues os he hablado antes del caso de Estados Unidos, donde tiene la figura esta del impeachment, que dentro de su sistema de checks and balance, que son poderes y contrapoderes, pues tienen esa posibilidad de que la Cámara de Representantes y el Senado puedan tumbar a un presidente del gobierno a un presidente de los Estados Unidos sin necesidad de ir a elecciones. Que esto, como dato curioso, en Estados Unidos no se pueden adelantar las elecciones, ¿vale? En Estados Unidos se elige un presidente y luego hay una lista y un ranking y se va a por el siguiente de la lista, pero no hay nuevas elecciones. Las elecciones de Estados Unidos son siempre cada 4 años y podéis mirarlo si queréis en Wikipedia. Siempre cada 4 años. No existe la posibilidad de hacer estos adelantos electorales y que pues una legislatura sea de menos tiempo. No. Te puedes cargar al presidente, pero no te cargas la legislatura o el mandato presidencial, sino que pasará al siguiente, ¿vale? Tenemos el caso de Francia. En Francia es un sistema semipresidencialista, entonces ahí lo que tienes al presidente de la República Francesa, en este caso es Macron, que lo que pudiera ser es que como mecanismo de control cohabite con un primer ministro más enfocado en política interior que sea de distinto partido, de distinto grupo político, y entonces eso crea una situación en la que digamos que el presidente no tiene tanto poder y bueno, pues políticamente sí que puedes acabar forzándole a que acabe dimitiendo, que acabe convocando elecciones. En el caso de Alemania, por ejemplo, Alemania tiene un sistema muy parecido al de España. O sea, existe la moción de censura, la figura de la moción de censura que puede impulsar a la oposición para intentar derrocar a un canciller, pero es una moción de censura que es constructiva. Es decir, tú no solo puedes derrocar al canciller, sino que tienes que derrocar al canciller y de la misma tienes que poner a uno nuevo. Entonces, claro, es mucho más difícil porque se pueden aunar voluntades para poder decir, oye, ya no queremos que Pedro Sánchez, en este caso, siga siendo presidente del gobierno de España. Eso sería más fácil dentro del Congreso de los Diputados. Podría recoger más votos. Pero claro, es decir, no queremos que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno y queremos que esta persona sea presidente del gobierno. Claro, depende de qué partido venga, ya ahí empiezas a jugar con ideología, con programas de gobierno y ya es mucho más difícil conseguir esos apoyos. Pero en definitiva, lo que quería explicaros con este vídeo es que las democracias, y entre ellas la española, pues tienen distintos mecanismos por los que pueden controlar el poder de sus diferentes instituciones. Y en este caso, pues vemos cómo el Parlamento, el Congreso de los Diputados, tiene la última palabra en caso de tener un presidente del gobierno que se quiera salir de su mandato. Pero claro, para que estos mecanismos y estas instituciones funcionen adecuadamente, hace falta voluntad política, hace falta un cierto componente de honorabilidad y hace falta también, hasta cierto punto, algo de presión ciudadana y algo de pues, que la opinión pública esté muy decantándose hacia un determinado lado, porque no olvidemos que al final todos los políticos están ahí con una sola función o con un solo objetivo, que es perpetuarse lo más que puedan en el cargo, y eso por encima y por delante de seguramente mejorar el país. Que no digo que no haya políticos que quieran de alguna manera o que tengan esa voluntad, ¿no? Pero en general, como al final todo acaba dependiendo de los partidos políticos, pues
un partido político, su objetivo va a ser, pues, perpetuarse en el poder todo lo que pueda, exactamente igual que el objetivo de una empresa es generar el máximo beneficio posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo lo que he tratado es de explicaros cómo está el caso de España, cómo funciona y cómo son los diferentes sistemas de poderes y contrapoderes que tenemos actualmente en España. A fin de cuentas, no todo pasa por los tribunales, sino que también hay una responsabilidad política que no solo se puede exigir, sino que debe exigirse. Y hasta aquí llega el Desayuno Royal de hoy. Me gustaría conocer vuestro feedback, si os ha resultado útil, y si os ha resultado útil, que compartáis el episodio, que comentéis, que generéis un poquito más de conversación, porque ya digo, son temas con los que estamos mareando mucho el algoritmo, sobre todo saltando de un tema a otro y de distintas áreas con mucha variedad, pero de momento, pues yo por lo que he testeado, lo que he tanteado en Instagram, parece que hay cierto interés y he tratado de explicar las cosas pues de la manera más objetiva que he podido. También tenéis que entender que normalmente se hace oposición contra el partido político o contra la persona que está actualmente en la presidencia del gobierno. Lógicamente, yo tengo mi sesgo político, pero eso no quita que no por ello no vayamos a repartirle cera al que está ahora. Y ya llegará el momento de repartirle al siguiente. Pero bueno, decidme en comentarios, por favor, qué os ha parecido, cómo he abordado el tema, cómo lo he explicado, si se ha entendido todo. Compartidlo, comentad. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!